Vamos a saludar ya a nuestro invitado de esta hora, 6 de la mañana, 22 minutos. Él es Miguel Jaramillo Luján, analista político. Miguel Jaramillo, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, un saludo especial para usted, para todo el equipo de Clickracia. De verdad, un placer siempre acompañarlos en la mañana. Muchas gracias, hombre, porque es que usted nos ayuda a entender lo que está pasando en el país. Bueno, aquí venimos diciendo desde hace días, incluso con estadísticas de las diferentes empresas de encuesta y de opinión, que el país político, pero o sea muy concreto, el Congreso de la República tiene un proceso de desprestigio grande, cada vez mayor. Los partidos políticos igual, los políticos igual, pero con estos escándalos que hemos vivido en los últimos días a propósito de los supuestos 300.000 millones de pesos que le entregaron al presidente del Congreso y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, hombre, eso revienta aún más la confianza de la gente en sus políticos. Sí, Roger, yo creo que lamentablemente lo que viene ocurriendo pues en Colombia, que no es extraño tampoco a episodios como los que han ocurrido en América Latina durante los últimos meses, pues digamos que consolémonos un poquito con lo que está pasando en el vecindario, pero lo que, hablando precisamente de Colombia, llama mucho la atención, digamos que el tema, o al menos uno de los temas que más está marcando hoy la opinión pública, es el tema de la corrupción. No porque antes no hubiera más corrupción o menos corrupción, sino porque hoy se están develando, se están dando a conocer una serie de situaciones a nivel local en nuestras ciudades. Mire lo que está pasando en Cali, lo que está pasando en Santa Marta, en Cúcuta, en Bucaramanga, en la ciudad de Medellín, de supuestas situaciones de corrupción con unas historias truculentas que permean el sector público, que permean el sector privado, que permean empresarios, inversionistas, casi que particulares manejando negocios o asuntos públicos con beneficio personal, según estas supuestas denuncias en algunos casos. En otros casos, digamos, el hecho de entregar coimas a legisladores o supuestas coimas también para la aprobación de reformas, digamos, estructurales del Estado. En fin, una serie de situaciones que son, digamos, como usted lo señala, deterioran muchísimo la confianza del ciudadano, que finalmente es esa persona que se levanta día a día a trabajar, a luchársela, a buscar cómo vivir, a pagar los impuestos, y que ese deterioro genera una profunda distancia entre el Estado, las instituciones, los actores, digamos, que velan por, digamos, el bienestar de todos desde lo público, y lamentablemente eso va en desmedro de los procesos políticos de confianza que deberían caracterizar nuestro Estado. Miguel, cordial saludo. Pero en este entramado de corrupción, y más que de corrupción, de denuncias de corrupción, a uno sí le queda muy, digamos, le da la impresión de una impotencia, porque parece ser que quien quiera y salga y diga yo tengo denuncias de corrupción, este tipo es un corrupto, hasta ahí queda el tema, porque la justicia no actúa. ¿Por qué no ha actuado la justicia? ¿Porque se trata de una herramienta política para atacar al opositor, o porque también hay un entramado de corrupción en la justicia, o porque la justicia no tiene las suficientes capacidades para actuar frente a todas estas denuncias? Porque lo que se plantea son denuncias de personajes públicos que hacen campaña política por eso, pero en el fondo nunca hay una decisión que diga, que presuma o que por lo menos certifique esas denuncias de corrupción. Miguel, buen día. Con los buenos días, Javier. Sí, llama muchísimo la atención lo que usted señala. Las denuncias por corrupción finalmente son un vehículo que busca que la justicia actúe en contra de quienes usurpan el erario público, quienes se aprovechan de los recursos públicos, o se convierten en una tribuna simplemente para poder llamar la atención y generar más notoriedad y generar polarización. Con lo que ha ocurrido, por ejemplo, esta semana en ciudades como Medellín, con las denuncias del alcalde Federico Andrés Gutiérrez en relación con Afinia, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con la unidad de gestión del riesgo, que anoche el presidente Petro en su alocución nacional hablaba de un tema de 8 años y le pedía a la Corte Suprema actuar,
lo que ha ocurrido en Cali con el alcalde Jorge Iván Ospina, mire usted lo de Panamá con Martinelli, la elección de un sucesor de su línea en medio de escándalos de corrupción de su gobierno, a pesar de la eficiencia que muchos le endilgan, pues lo que emerge es siempre ese tema de la notoriedad del titular, de la notoriedad del clic, de la notoriedad de la noticia, de quitarle las plumas a la gallina muchas veces y de que la justicia no actúe o se quede un manto de duda frente a ciertos actores de la política, donde se cuentan unas historias que lamentablemente afectan la reputación de las personas, pero que también uno siente que dentro de las cortes de justicia, que dentro de los organismos de investigación, no solamente en Colombia, sino en otros países, también existe ese mismo entramado, existen estas mismas tensiones. También, lamentablemente, se reparten coimas y también hay intereses por, digamos, acallar voces que puedan esclarecer estas situaciones de corrupción. Si a esto le sumamos esas cajas de resonancia que dan por hecho cualquier denuncia que ocurre, pues lamentablemente yo creo que estamos en medio de un panorama donde vamos a tener, y yo me atrevo a decirlo, un proceso político en el que van a salir muchas personas lastimadas, pero sobre todo va a salir lastimado o está siendo lastimado el mismo sistema político, la democracia, la confianza institucional, y nos vamos efectivamente hacia un proceso electoral 26-27 solo en Colombia, donde creo que van a pesar menos los partidos, la izquierda-derecha, sino el odio y el resentimiento en torno a quién roba más o quién roba menos. Hacia allá llevan todos los comentarios, hacia, lamentablemente, la política, la confianza en la política, la confianza en nuestro sistema político democrático, la confianza en nuestros partidos, la confianza en nuestro Congreso, en estas instituciones, es la que más resulta lastimada. Cuando, usted lo ha dicho muy bien, Miguel, muchas veces es la caja de resonancia que se les hace sin que haya certeza sobre lo que genera ese golpe tan duro a la credibilidad y la confianza. Por ejemplo, ayer salió, bueno, ya lo había anunciado, aquí lo sacamos ayer o antier, a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, diciendo, les doy la cara a ustedes los medios de comunicación, en una entrevista con varios medios de comunicación, y esta semana voy a ir al Congreso a darle la cara al Congreso y sobre todo a la oposición y a decirles, hey, señores, mesura porque el daño que están haciendo es muy grande. Y no solamente a las instituciones, no solamente a la política, no solamente a los partidos y al Congreso, sino a la integridad de cada uno de ellos. Pues ayer salió muy airado, muy berraco en términos muy paisas, Miguel Jaramillo Luján, Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, a decirles a los de la oposición, hombre, respeten, sean responsables. Aquí está. Señores senadores, yo he sido el responsable político aquí en esta plenaria y mirándole a los ojos a todos, especialmente a los senadores de la oposición, les pregunto, ¿alguna vez a alguno de ustedes yo le he ofrecido un centavo por votar alguna de las reformas? Esa pregunta la hago porque con mi nombre ni con el nombre del gobierno se juegan. Y claro que estoy alterado. Estarían ustedes alterados si los acusan de bandidos. Y si en la acusación de bandidos la hace un bandido. ¿Qué le suscita a ustedes a ir a la respuesta? Con mi nombre y con el nombre del gobierno no se juega. Pues voy a opinar antes de que usted responda. Con razón, por lo que precisamente introduje en la presentación Miguel Jaramillo. Roger, lo que pasa es que en la intimidad del recinto del Congreso de la República, y más para un congresista y un hombre como Luis Fernando Velasco, debe sentirse la indignación, la rabia, la impotencia de la cantidad de denuncias, digamos, que ya se han convertido en narrativa legítima, de que hay un gobierno corrupto, de que hay un gobierno que ofrece coimas a los presidentes de Cámara y Senado, la historia efectivamente de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, Schneider, en fin, todo lo que ocurrió el fin de semana fue demasiado potente para el gobierno. Esto en la intimidad del Congreso funciona muy bien, pero póngase usted en el lugar de una ama de casa, de un mecánico, de un empleado, de cualquier persona
que está mirando la pantalla de televisión, inmediatamente la narrativa puede ser contraria. Y aquí se me viene siempre el típico discurso de Richard Nixon en la renuncia a la presidencia de los Estados Unidos en los 70, cuando él dice renuncio y no soy un criminal. Cada vez que ellos salen en la pantalla o cada vez que alguien sale en la pantalla utilizando palabras en las que niega una situación, pues el cerebro humano y el comportamiento de los ciudadanos muchas veces puede ir en un aspecto o en una línea contraria a pensar que sí existe una sospecha, a pensar que sí, de que sí existe un manto de duda. Lo digo no porque esté seguro, sino porque hablo desde los imaginarios y desde la narrativa. La furia del ministro del Interior puede tener esas dos, digamos, interpretaciones para las personas del común, que hoy comportan indignación, que hoy se resisten a creer en los políticos tradicionales, que hoy lamentablemente ven cada vez más deteriorada para mal de todos la confianza en las instituciones. Podría uno decir que tendría la responsabilidad de los políticos, o sería responsabilidad de los políticos. Ellos tienen la responsabilidad de ser más serios, de ser más precisos, más objetivos, y caigo con la palabra, que es un valor además, deberían ser más responsables. Ayer nomás, Katy Jubinao, a propósito de la vinculación del partido Alianza Verde en este escándalo, después de conocidas las renuncias de Antanas Mockus y de Claudia López, ella sale también muy airada a decir, con el dolor, bueno, no tan airada, más adolorida, y terminó hablando de algo que es bien llamativo, que además extraño en ella, que es de las que ha señalado mucho al otro. Hombres, seamos responsables, evitemos esta polarización, menos odio, menos mentiras, para que la política no llegue a estos niveles. Entonces, esa tendría que ser ese el gran llamado a la responsabilidad de los mismos políticos. Pero es muy difícil, usted lo sabe muy bien, porque lo que da réditos y lo que tiene audiencia es la pasión con que yo insulte y le diga bandido al otro. Y muchas veces en los micrófonos y en muchos escenarios, lamentablemente, donde no se ejerce el periodismo con responsabilidad, ve personas que actúan realmente o literalmente como verduleras, sin darse cuenta del ejemplo o el mal ejemplo que eso genera, Roger, en las personas. Eso lamentablemente degrada mucho el tono de la discusión política y genera y nos enfrenta a una situación en la que los líderes no se convierten en ejemplo. Hay muchos líderes políticos de un lado y del otro, de todos los lados, que los ve uno en la red X, en la red Twitter, en Facebook, en Instagram, lanzándose insultos, agraviándose, diciéndose de todo, dando por cierto supuestos carteles de corrupción, dando por ciertas coimas, cuando estamos hablando de la presunción de inocencia, cuando estamos hablando de un supuesto. Usted que es abogado lo sabe mejor que nadie. Entonces yo creo que ahí hacemos demasiado daño. Yo creo que el llamado a los líderes políticos, yo no me cansaré de hacerlo. Hay que ser muy responsable con las denuncias y sobre todo hay que manejar muy bien la narrativa de cara a los ciudadanos. Es increíble no solamente ver este tipo de temas, de denuncias que van, que vienen, sino también la falta de comportamiento ético y la falta de comportamiento en austeridad en medio de las limitaciones, pobreza, miseria que tienen tantos en el país. Uno ve ciertos comportamientos de algunos líderes políticos, no entremos en casos porque abundan, donde no se refleja mucho esa austeridad que debería haber en el manejo de lo público. Miguel, pero lo que uno queda como pendiente del tema es que no hay un canal sobre quién es el verdadero culpable o dónde están esas venas comunicantes para la corrupción. Porque aquí, de alguna manera, se le ha indilgado, y con mucha razón, porque así lo son y porque así se ha demostrado, que la oficialidad o solamente hay corrupción en el gobierno o en la oficialidad, pero esa corrupción es de doble sentido, porque hay en el sector privado también muchas situaciones que ayudan a que esa corrupción sea aún más grande. Entonces, de pronto no se ha dado el debate como se debe y se queda solamente como el problema es del gobierno y nada más, el gobierno es el corrupto y nadie más, pero ¿quién le da dádivas al gobierno? ¿Quién hace las coimas? ¿Quién plantea las exigencias para, por ejemplo, pliegos de cargo, pliegos de condiciones en la licitación? Es decir,
Ahí hay un asunto, un debate que tal vez no se ha dado lo suficientemente grande para plantear cuáles son los verdaderos alcances de la corrupción en el país. Así es, Javier, y yo creo que ahí el debate tiene que ser de la sociedad. Lo que pasa es que para la gente, digamos, puede ser o puede sonar más delicado que lo público, la institución pública, los dineros que son de todos, pues estén siendo manejados de manera irregular. Pero yo creo que el debate que usted propone o el debate que usted amplía a un nivel ético es fundamental, a un nivel del deber ser y de las raíces que tiene la corrupción. Finalmente estamos no frente a un tema que afecte única y exclusivamente al gobierno, al servicio público y a los políticos, sino que en clave de liderazgo público, empresarios, juntas directivas, empresas privadas, gremios, deberían sumergirse en este debate. ¿Cuáles son las raíces de la corrupción? ¿Cómo desde la contratación pública se pueden buscar mayores niveles de autocontrol? ¿Cómo se pueden buscar mayores niveles de prevención de los niveles de corrupción? Uno de los temas o una de las escuelas que a mí más me apasiona en el estudio de lo público son las escuelas de las contralorías a nivel de América Latina. Por ejemplo, fíjese usted, Javier, que ha investigado que las contralorías, Roger y compañeros, antes utilizaban armamento de fuego para llegar a hacer control fiscal. Hoy se habla mucho en las escuelas de contraloría del control preventivo, no del hecho de las famosas asustadurías. Yo creo que eso también en lo público debería ser replicado por gremios en Colombia. En países como Brasil, México, ya existe a nivel de contralorías gremiales unos organismos de control de los temas de ética en contratación pública o ética en correlación pública o ética en ciudadanía corporativa. Creo que hay modelos hoy en el mundo que deberían iluminar también al sector privado, porque a veces el sector privado o el sector empresarial se limpia las manos, dice esto no es conmigo, todo pasa en lo público y lamentablemente ahí es que caemos en una situación que se deteriora esa confianza y que además eso aleja mucho al actor privado de lo público, lo cual me parece que no es acertado. Tanto peca el que paga por la peca como el que peca por la paga. Esa es una afirmación que no hay absolutamente ninguna duda, que es muy cierta. Tanto peca el que paga por la peca como el que peca por la paga. Bueno, oiga, ¿a dónde vamos a llegar, Miguel? Usted que le mide el pulso a la política, no solamente nacional, sino internacional. ¿A dónde va a llegar la política tan necesaria para la organización de nuestras sociedades, pero tan desprestigiada, lamentablemente? Roger, antes de entrar, digamos, como un poco a la reflexión ética, que usted sabe que me parece súper importante poderla hacer, poderla plantear. Ayer yo reflexionaba un poco sobre el 26 y el 27. 26, Congreso, Presidencia de la República en Colombia. 27, de nuevo, elecciones regionales en Colombia. De cara a este proceso electoral, porque muchos de estos denuncias y situaciones se dan, sobre todo tratando de capitalizar lo político, seamos honestos y pongámonos la mano en el corazón, creo que vamos hacia, de una u otra manera, unas elecciones que van a estar caracterizadas por un ambiente muy pesado, muy fuerte, sobre todo de denuncias y del relacionamiento frente a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, muy distantes de partidos tradicionales y más cercanas a caudillismos unipersonales, con movimientos por firmas o con movimientos legítimos los que sobrevivan a esta poda que se viene o esta poda que se avisora de acuerdo con los expertos en derecho electoral, y vamos hacia unas situaciones en las que cada vez se va a aumentar o la crispación política. Acabamos de ver el proceso panameño, estamos viendo el proceso en Dominicana que está siendo muy fuerte y en México igual. Yo creo que Colombia se avisora que el proceso electoral llegue a un tono muy fuerte y a un tono de confrontación que incluso, ojalá que esté equivocado, se dé incluso en términos de tono físico. El elevado volumen, por ejemplo, del ministro del Interior, los gritos, los insultos que ya hemos visto, por ejemplo, en el Congreso de Bolivia, en Perú, en otros países. Esperemos no tenerlos en Colombia, pero el nivel de crispación es demasiado alto y de indignación es muy alto. Y obviamente, pues, hacer un llamado, no me canso de hacerlo, a que haya unos límites éticos en ese debate público, sobre todo en clave de argumentación, porque uno de los grandes retos que tenemos hoy en la política, en el periodismo y en la comunicación son las noticias falsas. Y eso sí, estamos en unos volúmenes de noticias falsas, de supuestos, de quitarle las plumas a la gallina y después decir, ay, perdón, no era así. Y muchas veces el quitarle la pluma
genera los 20.000 titulares y el decir, no, vengan, me equivoqué, eso no fue así, pues definitivamente termina convertido en una noticia irrelevante. qué barbaridad lo que usted recuerda. Después de una gallina desplumada ya no hay cómo emplumarla. Pero entonces, ayer, por ejemplo, la misma Katy Jubiná, pues no es que yo esté diciendo pues que es la gran, tengo que decirlo públicamente, el gran modelo político, pero me gustó realmente lo que dijo ayer a propósito de esta coyuntura, ya que usted mencionó el 2026, 2027, 2026, elecciones presidenciales, 2027 otra vez las regionales y locales. Decía, miren el centro, la gente tiene que empezar a mirar el centro porque la mentira, el odio, los señalamientos, la injuria, la calumnia, la polarización está en los extremos, lo dijo así abiertamente, en el uribismo y el petrismo. Es posible que la gente entonces sea capaz de tomar cartas en el asunto y decir, miremos al centro. Miguel. Pues yo creo que hay que mirar al centro sobre todo de la mesura. Hay que mirar al centro de corroborar las fuentes, hay que mirar al centro de que el líder político tiene que entenderse como ejemplar, es decir, el líder político está siendo visto como un referente por jóvenes, nichos, adultos y muchos públicos. Entonces, la mirada al centro que propone Katy Jubinao es una mirada al centro político del país, es una mirada a la mesura, es una mirada al autocontrol, es una mirada a, digamos, a algo que vaya desde esa solidez. Yo también escuché sus palabras, pero igual estoy también leyendo algunos personajes del Partido Verde y algunos personajes de centro, y yo creo que están cayendo en el mismo juego, tratando de librarse de la carga política de cara a los procesos electorales que se les avecinan, pero tomando muy poco de responsabilidad presente frente al rol que tienen como legisladores o el rol que tienen dentro del partido político o dentro del gobierno, sea local, regional o nacional. Creo que ahí tiene que haber una mayor responsabilidad. Lo del llamado al centro me parece interesante, pero yo lo utilizaría analógicamente para decir que debería ser un centro de mesura, un centro de austeridad, un centro de ejemplo, un centro de tratar de corroborar lo que se dice antes de acabar con la reputación del otro. Miguel, la proliferación de movimientos políticos en detrimento de los grandes e históricos partidos políticos colombianos ha ayudado a que esos niveles de corrupción también se proliferen por alcanzar de alguna manera esas mieles del Estado o esos vasos por donde se cuela la corrupción. Es decir, tanto movimiento político ha ayudado a que esto se vuelva casi que un mercado persa. Javier, sí, lamentablemente lo vimos en el, digamos, para hacerlo más visible al ciudadano de a pie, lo vimos en el tarjetón de las presidenciales del 2022, casi que la desaparición total de los partidos tradicionales en mucho de este proceso nacional de la presidencia de la República. Los partidos políticos, en tanto sobre todo tanques de pensamiento, organismos de representación que necesitan y que obedecen un control político, pues lamentablemente cada vez se van deteriorando más y aparecen un montón de movimientos más caudillistas, más de figuras unipersonales, a veces sin una personería jurídica definida, a veces ni siquiera con una estructura a la que se le pueda hacer control político. Indudablemente esto dificulta mucho que instancias como el Ministerio del Interior, instancias como los organismos de control puedan, o el mismo Consejo Nacional Electoral, puedan hacer control de este tipo de instituciones y que la sociedad misma pueda generar una postura o recibir una postura de los partidos. Y hoy estamos recibiendo más posturas de líderes políticos unipersonales, de caudillos, que de tanques de pensamiento que irrigan sobre una postura y sobre un comportamiento y un manejo del Estado, y eso también deteriora la democracia al final de cuentas. Cultura política, una expresión que utilizamos permanentemente y que usted maneja desde hace muchos años con harto conocimiento, con experticia y demás. Cultura política, eso es lo que debe haber, pero es difícil la cultura ciudadana, la de ese que, como lo decíamos por ejemplo, al principio de este programa, hablando sobre el problema de la contaminación ambiental producida por vehículos y por las congestiones,
gente que atraviesa el vehículo donde no lo debe atravesar, que es el paso del transporte público colectivo de pasajeros. Entonces, es tan difícil, cultura ciudadana, muy complicado hablar de cultura política para que haya esa exigencia de la que estamos hablando hoy. Roger, la necesitamos de manera urgente, la necesitamos para vivir en un planeta que tiene recursos limitados, la necesitamos para poder sobrevivir en medio de las limitaciones que tenemos de recursos como el agua, de recursos limitados como el petróleo, la renovación energética, el relacionamiento entre nosotros, tantas situaciones y tantos retos que tenemos hacia el futuro. Yo me pregunto si puede haber otra solución distinta a un macroacuerdo ético entre toda la sociedad, entre todo el mundo. Si será el blockchain o las inteligencias artificiales quienes nos gobiernan en un futuro. También me hago esa pregunta que a veces me parece compleja, sobre todo por ese autoauditaje que tienen estas estructuras científicas, pero al final de cuentas, para mí, al menos en este momento de mi vida, todo confluye a una necesidad de que haya unos imperativos éticos muy fuertes y unos acuerdos que nos permitan entender que este es un tema que al final de cuentas se resuelve en un tema de vida o muerte. ¿Cierto? De vida o muerte en el planeta, de vida o muerte de poder estructurarnos como sociedad, de pensar en el bienestar de los más humildes, de los que realmente sufren, de vida o muerte de que podamos, si no es la democracia, entonces que se deje venir lo que nos va a organizar entonces en los tiempos modernos para no matarnos entre nosotros. Así es. Ya terminando esta conversación con usted, Miguel Jaramillo, los voy a invitar a usted y a nuestros internautas a que veamos a Olmedo López, el exdirector de la UNGRED, protagonista de todo este escándalo, haciendo algo que, bueno, no lo voy a calificar. Después de que lo veamos, veo a ver si la calificación se ajusta o no, de acuerdo con lo que estamos conversando con Miguel Jaramillo Luján, estratega político. Aquí está Olmedo López. Pedirle perdón al señor presidente. Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente en sus años de lucha en Colombia, y no solamente él, sino todos los que han luchado por la transparencia y por la lucha anticorrupción en Colombia merecen que el país conozca la verdad. Sé que hemos orado, hemos estado mucho al lado de Dios, que nos va a acompañar en esta verdad, la verdad que merecen todas y todos los colombianos, para que todas y todos los que nos involucramos en este lamentable hecho, pues reparemos al país el daño causado. Bueno, no lo califico yo. Comentario final suyo a propósito de este mea culpa y este perdón público que pide el exdirector de la UNGRED, Olmedo López. Pues, Roger, desde el ejercicio tras bambalinas de los gobiernos, yo conecto esta pieza del señor Olmedo López con la cadena nacional o la locución anoche del presidente Gustavo Petro, donde pide esa investigación de 8 años a la unidad de gestión del riesgo, donde dice que él se ha encontrado esta corrupción. Yo creo que lo que se busca aquí fundamentalmente es individualizar unas responsabilidades y librar al presidente, digamos, de mucha de la responsabilidad que él tiene sobre el nombramiento de las personas, pero es que finalmente la responsabilidad política nadie se la va a quitar al presidente, él es el que lidera el gobierno, y frente a esta situación hay un reconocimiento tácito de unas irregularidades, pero manejada con un lenguaje milimétricamente medido en lo jurídico para evitar ciertas responsabilidades. Ya vimos que el señor Olmedo López ayer acudió a la fiscalía, hoy lo hace el señor Schneider. Es una investigación que seguramente será de tiro largo antes de que haya algún tipo de decisión, antes de que se pueda esclarecer. Sin embargo, yo siento que tácitamente en el discurso hay un reconocimiento de que ya pues, es inevitable hacer un reconocimiento de que existen unos hechos objetivos por los cuales tiene que haber un nivel de responsabilidad. Político, gracias por estar con nosotros, siempre dándonos claridad y ayudándonos a entender lo que pasa en el mundo político tan necesariamente, ojo, conocido, aunque mucha gente diga que la política no le importa, todo cruza por lo político, tanto que hoy no se habla y no de estos problemas políticos. Muchísimas gracias, Miguel Jaramillo Luján. Roger, el que no vive la política la padece, es inevitable. Un feliz día para ti y para todos. Muchísimas gracias, me gusta esa frase. Siempre es la frase con que nos despedimos con Miguel Jaramillo Luján. El que no vive la política la padece.